Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy voy a comenzar una serie de vídeos sobre la obra de María Zambrano que lleva por título El hombre y lo divino. Voy a compartir mis reflexiones personales y, como decía en el otro libro de María Zambrano sobre el cual estuve haciendo algunos vídeos, pues es un trabajo que hago para mi propia comprensión de este texto estupendo de la filósofa andaluza, El hombre y lo divino. Para los no creyentes en la filosofía, la ciencia les muestra el camino, la ciencia les muestra el camino para aquellos que no son creyentes en la filosofía. Como el dedo de Mourinho a sus fanáticos, les va mostrando el camino, no lo digo yo, lo decían sus propios seguidores, les va mostrando el camino a dichos aficionados. Bueno, esto, la ciencia les muestra el camino, ¿no? Es una especie de delegación que se hace sobre algo, ¿no? O sea, esos que construyen, esos científicos que construyen bombas atómicas, esos científicos que se ponen al servicio de programas gubernamentales que causan perjuicio a las minorías, a los más desfavorecidos y beneficios a otras minorías aún más minoritarias, que son las élites acomodadas. Todos esos señores científicos que están al servicio de estos que mantienen la opresión, que mantienen la injusticia, que mantienen la crueldad, que mantienen la violencia, que promueven y que trabajan para los que hacen las guerras. A estos científicos, que evidentemente no hablo de tal o cual científico, pero es algo que no se puede negar, el hecho de que la comunidad científica está al servicio de unos intereses gubernamentales. No hay un poder científico que se oponga a la nación. Entonces, supuestamente tenemos que delegar en ellos, sin tener un criterio propio. Entonces esto se convierte en una especie de religión. La ciencia se convierte en una especie de religión. Y como dicen los científicos sensatos, que también hay muchos, la ciencia no tiene moral, ni tiene ética, ni tiene principios, ni tiene valores. Por lo tanto, algo nos faltará que no provee la ciencia. Algo debe de faltarnos. Y si nos falta eso, pues nos vamos todos ahí mismo exactamente. O sea, se acaba todo, porque si nos faltan principios, valores, si nos falta la referencia de algo trascendente que nos determine a ser solidarios, empáticos, generosos, a que se dé una auténtica convivencia, a que seamos personas para que podamos forjar una democracia. Utilizo las ideas de la misma María Zambrano. Para que haya una auténtica democracia tenemos que ser personas, es una exigencia. Dejar de ser personajes y tener al menos la voluntad de convertirnos en personas. Bueno, ya comentaba en los vídeos anteriores que hice sobre el sueño creador, que, que hago estos vídeos pues para mi propia comprensión, ¿no? Yo no soy docente, no soy estudioso de la filosofía y por lo tanto tengo lagunas bastante significativas. Pero afortunadamente pues aquí en YouTube podéis encontrar muchas charlas, muchas conferencias, muchos debates, e igualmente incluso algún que otro libro de la propia María Zambrano en audiolibro. Aquí en esta página de YouTube lo podéis encontrar. Lo que nos emancipa de lo sagrado, para María Zambrano, lo divino está en relación con lo sagrado, pero no es tal. Lo sagrado es el misterio, es el enigma, es lo trascendente, es aquello que humanamente no podemos abrazar, comprender. Por eso forjamos dioses que de alguna manera nos dan ciertos indicios de lo que es lo sagrado. Los hombres forjan los dioses,
pero a imagen de su propia voluntad de, de lo divino, de lo sagrado, de acercarse al misterio. Lo que nos emancipa de lo sagrado sustituye y se percibe como sagrado. Es decir, lo sagrado es lo que otras veces decía de Dios. Si no creemos en Dios, si creemos que Dios es mentira, una falsedad, un engaño, un invento para dominar a las gentes, como tantas veces se dice, pues aún así algo hay en nuestra mente que necesita tener la referencia de un Dios, de algo que equivalga a ese Dios que ya ha sido negado, algo que ocupe su espacio. Por lo tanto, todo el mundo adora, reverencia o idolatra a un Dios, como he dicho ya tantas veces. Y aquí, si en vez de Dios decimos lo sagrado, pues entonces más o menos comprendemos lo que nos dice María Zambrano, lo que nos emancipa de lo sagrado, aquello que hablando de esa novela de Robinson Crusoe, eh, así como de la de Gulliver, esas novelas inglesas de principios del siglo XVIII, comentaba en los vídeos que hice sobre ambas cómo la crítica social y política que se hacía invitaba a que nos emancipáramos de esa idea opresiva de un Dios castigador, en el cual delegamos y al cual esa idea la utilizamos para mantener opresiones, injusticias, crueldades que se dan en los países de Europa en el que se daban y desgraciadamente se siguen dando en la Europa de ese tiempo. Y bueno, decía que la idea de providencia en cierto sentido permanecía en muchas culturas de Europa, pero la mentalidad inglesa parecía estar más predispuesta a trascender esa idea de providencia, esa idea de que hay una mano mágica, invisible, que lo controla todo, que hace que si tú y yo discutamos y yo me imponga en el debate, es porque la mano misteriosa de Dios me ha ayudado a mí. Eso se tendía a pensar en épocas pasadas. Sin embargo, ya a partir del siglo XVIII, esa idea empieza a desecharse. Ya no tiene peso, ya no es significativa, ya vemos que es mentira. No sabemos si en algún sentido fue verdad en otras épocas. Había que mirarlo con detalle, examinarlo con detalle, comprender la mentalidad que tenían en épocas pasadas. Pero ya no es cierto de que si alguien me hace un daño es porque Dios lo permita o lo quiere. Si alguien me hace un bien es porque Dios lo permita o lo quiere. Ya sabemos que eso no es así, que somos responsables de lo que acontece en nuestra vida cotidiana y también en todo el mundo, en toda la humanidad. La idea de Dios ha muerto, a esto es a lo que invita. Lo que nos emancipa de lo sagrado sustituye y se percibe como sagrado. Algo hay sagrado ahí, aunque no lo sea en el sentido místico, teológico, metafísico. Algo hay que para nosotros es sagrado. El aborto es sagrado, ¿no? Decían las chicas de Femen. Algo necesitan que sea sagrado. Muchas feministas criticaban, censuraban, desaprobaban esto, ¿no? El aborto no es sagrado. El aborto es algo controvertido. Es, que no es aconsejable que ninguna mujer tenga que pasar por ello, independientemente de que se le pueda considerar como un derecho, como piensa, como piensan muchas personas y otras muchas personas piensan que no es así. El aborto no es algo sagrado, como tampoco lo es un embarazo no deseado y una relación sexual no deseada. A rey muerto, rey puesto. El refranero popular pues ya nos transmite esta idea. A rey muerto, rey puesto. ¿Qué es el rey? Pues aquel que simboliza
la divinidad y por eso la manipula, la utiliza, la distorsiona y la aplica a sus intereses espurios, como usurpador que es. Todos los reyes del mundo son usurpadores, como dice Francisco Ayala en su libro de relatos, porque toman para sí el poder que no les corresponde. Ya lo veamos como algo divino, toman el poder de Dios, todo poder es de Dios, o ya lo veamos como algo más humano. El poder que está en ti, te pertenece a ti, le pertenece al pueblo, le pertenece a la tribu, a la comunidad, no a una autoridad que hace uso de él de manera espuria. O ambas cosas, tanto el pueblo como Dios, porque la una cosa no quita, no anula, una visión no anula a la otra. El hombre con Hegel busca en su interior su verdad. El hombre con Hegel, el filósofo alemán, busca en su interior su verdad, pero una verdad forjada por él mismo. A partir de Hegel parece que la historia comienza a endiosarse, empieza a sustituir a ese Dios que ya vemos que no existe. Puede que creamos en otra idea de Dios, en otra percepción distinta de Dios, panteísta, teísta o lo que sea, pero ya ese Dios providencial ya no tiene peso sobre las personas. Entonces, como algo debe de sustituirlo, pues en cierto sentido acontece que la historia se convierte en ese Dios, en ese ídolo al cual reverenciamos. Y parece que a partir de Hegel acontece esto. El hombre con Hegel busca en su interior su verdad, pero una verdad forjada por él mismo. En el interior del hombre habita la verdad. En el interior del hombre habita la verdad. Lo podemos expresar en un sentido místico. En el interior del mundo del hombre habita el reino de Dios que está en nosotros. El reino de Dios está en vosotros, en vuestros corazones y en vuestras relaciones. Así nos dice Jesús en los evangelios. O desde una perspectiva agnóstica atea, en el hombre en el interior del hombre habita la verdad en su esencia, en su auténtica voluntad, reconocida o no. Ahí está lo verdaderamente trascendente para el individuo y también para la comunidad de la cual es partícipe. El hombre con Hegel busca en su interior su verdad, pero una verdad forjada por él mismo. En el interior del hombre habita la verdad. Él mismo es todos los hombres. Hombre, para María Zambrano, que es una mujer, alude a todos y todas, mujeres y hombres. Ese es un hombre integrador, inclusivo, aunque no sea del gusto de muchas feministas, evidentemente, como sabemos. Y hombre al mismo tiempo, bueno, como os comentaba, pues alude a toda la humanidad íntegramente. Y entonces toda la humanidad íntegramente busca en sí esa verdad. Y esto ya está en relación con esa historia que se va forjando. Sea una historia verdadera o sea un amago de ella. Ya comentaba en los vídeos del sueño creador que el hombre está naciendo, está en proceso de nacer. Por lo tanto, todo lo que está en relación con el ser humano manifiesta ese proceso. Es decir, la historia no ha nacido, no hay historia real, no hay historia verdadera. Está en proceso de hacerlo. No cada uno, no cada hombre, sino el hombre histórico, el hombre histórico, el hombre con Hegel, no cada uno, no cada individuo, no cada persona o personaje, sino el hombre todo, el hombre histórico. Por lo tanto, esto lo toma Marx, como sabemos, esta idea de que vamos forjando una realidad comunitaria, una percepción de lo que es la humanidad, de lo que somos, lo vamos forjando a través de la historia. El marxismo no es una ruptura con la progresión histórica de miles y miles de años, sino que se considera
a sí mismo como un desenlace. Se considera un avance sobre lo que se ha ido dando. Entonces no es una ruptura. En ese sentido no es revolucionario. Sobre esto habla Albert Camus en El hombre rebelde, cuando aboga por la idea del hombre eh, rebelde en contraposición con el revolucionario, viendo que ha sido manipulado, ¿no? Viendo que el revolucionario marxista ha deificado a la historia y entonces la ha convertido en un dios y su relación con la historia sigue siendo la misma que mantenían los viejos pueblos con su ídolo, con su Jehová, con su Zeus o lo que fuera. Entonces el individuo ahí ya no es nada, ya no tiene valor, ya no tiene libertad. Con lo cual, los revolucionarios debería de ser aquello que nos lleva a la libertad. Si no nos lleva, si sigue la misma historia, pues hay algo en la revolución, tal como se entiende en el ámbito marxista, que tiene significativas carencias. El hombre individuo se hace exterior a sí mismo. Ha transferido a la historia su identidad individual. Ha transferido el individuo, ha transferido a la historia su identidad individual. Fijaos cómo incluso hoy en día hay muchísimas personas que tienen esa fe en el progreso. Y esa fe en el progreso es la fe en la historia. Es la fe en la historia, la convicción de que efectivamente todo cada vez va mejor. Se olvidan de campos de concentración que matan a millones de personas, judíos, gitanos, homosexuales. Se olvidan de guerras horribles, guerra civil, guerra mundial, la guerra europea. Se olvidan de todas esas catástrofes, de todas esas crueldades, de toda esa hambruna que han padecido y padecen millones de personas y tranquilamente ante sus televisores tomando una cervecilla dicen que acomodados en ese amodorrados, afeminados, porque en el caso de los hombres esto hablaba ya en algunos otros vídeos, ¿no? Incluso las primeras feministas lo denunciaban. El hombre se va afeminando. Lo vemos en la imagen del rey sol, en ese rey sol francés tan femenino, aunque a algunos le parezca que no. Ya vemos lo que lo que nos va a venir en siglos posteriores. La vida sedentaria y acomodada afemina al hombre y consecuentemente, paralelamente a ello, la mujer se va haciendo más masculina, más viril. La virulencia que decía el profeta de la virilidad, que era Unamuno, hablé sobre esto en los vídeos que hice sobre su obra La agonía del cristianismo. La virulencia es un concepto, un aspecto masculino de la personalidad. De la misma manera que la pasividad, sobre esto habla mucho, no tanto en este libro, pero sí en otros, de la misma manera que la pasividad es un aspecto femenino de la condición humana. Fijaos lo que en este libro de primaria, de la editorial Anaya, dice, le dice a los niños, le enseña a los niños qué es pasividad. Pasividad, nombre femenino. Solamente tiene una acepción, según este diccionario. Característica de la persona que no hace algo que tiene que hacer, que no hace algo que tiene que hacer, o que deja que los demás actúen y tomen todas las decisiones por él. Es decir, pasividad es la persona que está en pasividad es aquel que está en estado de desidia, de desinterés, de acomodamiento, que se aprovecha de los demás o que no tiene carácter, que no tiene temperamento. Con lo cual, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Pues precisamente porque pasividad es un factor femenino de la condición humana y como bien nos explica María Zambrano, para que se transforme nuestras vidas es preciso que se dé esa pasividad y de hecho siempre se está dando, de la misma manera que lo poético está siempre en nuestras vidas, aunque lo ignoremos, lo pasivo está jugando un rol permanentemente también.
Norberto Levi, el psicólogo argentino, explicaba eso, ¿no? Como incluso en la atracción sexual que el hombre experimenta hacia una mujer, cuando se produce una erección, el factor pasividad está ahí también cumpliendo un rol. La pasividad pues está en relación también con la vida vegetal. Los animales nos enseñan muchas cosas, como sabe San Francisco de Asís, pero también en el ámbito vegetal se nos enseña algún factor importante, mm, como es esa pasividad, es esa capacidad de ser receptores, tanto exterior como interiormente, porque dentro de nosotros está nuestra auténtica esencia, nuestra sabiduría natural que busca, tal cual el perfume en la flor, busca ser manifestada. Y eso, la pasividad, permite que se dé. Sin pasividad todo se convierte en un permanente repetir de aquello que no se está transformando, de aquello que no cambia. Y la vida es cambio, la vida es cambio permanente, la vida es ese río, como decía Heráclito, ese río que siempre fluye y sus aguas siempre van cambiando, siempre se van renovando. El hombre individuo se hace exterior a sí mismo, ha transferido a la historia su identidad individual, ha transferido a la historia su identidad individual. De esa manera ya ve normal el hecho de que la mayor parte de su vida la dedique a trabajar para algo ajeno, en una fábrica, en una plantación, en un puerto, en un hotel, en donde sea. Se ve como normal porque ha transferido, no reconoce la libertad en sí mismo, la capacidad de forjar una propia vida, la capacidad de ser creador, sino que piensa que el sometimiento a lo que se le impone es un hecho natural y que el que lo cuestiona es que algo pasa, algo malo pasa en él. El hombre, al emanciparse de Dios, hereda su poder. El hombre hereda, se endiosa, pero no en el sentido en que nos lo dice Jesús. Sois dioses, podéis obrar milagros, podéis hacer grandes cosas, podéis ser grandes creadores, tal como lo es Dios, forjando, creando, compartiendo este maravilloso universo infinito. Pues de la misma manera, vosotros, a su imagen y semejanza, podéis hacer lo mismo. Eso, desde mi punto de vista, es lo que nos da a entender el Maestro Jesús en los Evangelios. Pero cuando ya negamos a Dios, negamos algo trascendente, negamos algo que verdaderamente mmm, nos incite a superarnos, a ser mejores personas, entonces nos endiosamos y buscamos, tenemos esa voluntad de poder, como algo se interpreta como algo combativo, independientemente de que Nietzsche lo dijera en este sentido o no. Entonces ya la idea de estar segregados, Dios no existe, es decir, estamos separados de una idea de Dios y de esta manera en nosotros hay una idea en relación con esto que nos afirma que si estoy separado de un Dios que ni siquiera existe, estoy separado de ti, estoy separado de todo, estoy separado de la naturaleza, de los árboles, de los animales, de los minerales, de los ríos, de los bosques, de la ciudad. Estoy separado, por eso me da igual pegarle una patada a una papelera, escupir en un parque donde juegan los niños, me da igual. ¿Por qué? Porque estoy separado de todo. Soy un ser segregado. Esa es mi identidad. Y a través de la voluntad de poder, pues busco medrar en perjuicio de los demás, porque el poder se ve ya como algo pequeñito, que debo imponer, que debo robar a mis semejantes. El hombre, cuando se emancipa de Dios, hereda su poder, pero como no hay nada trascendente en lo que invertir todo ese poder, lo invierte en el cultivo del propio ombligo, en lustrarse el ombligo, de manera metafórica.
Tal vez el poder de ser obrero de la historia, tal vez el poder, se pregunta María Zambrano, de ser obrero de la historia, esa obsesión con los obreros, ¿no?, que tienen tanto los extremistas de uno y otro lado. Y en muchos casos se tiene la idea de que todos estamos forjando, todos esos millones y millones de obreros que sacrifican sus vidas, que sacrifican sus familias, que sacrifican estar con sus hijos, con sus hijas, que sacrifican su propia capacidad creativa, su propia individualidad. Se les quiere convencer que están forjando un nuevo mundo, que están trabajando para la historia, que son obreros de la historia. El hombre, al emanciparse de Dios, hereda su poder. Tal vez el poder de ser obrero de la historia. ¿Para qué queremos ese poder si no hacemos con él, nos privamos de él para convertirnos en esclavos? Es como una nueva religión sin Dios, una nueva religión sin Dios. Bueno, pues esto es solo una introducción pequeña a esta obra que estoy releyendo e intentando comprender, de María Zambrano, El hombre y lo divino, la filósofa andaluza, Premio Cervantes. Gracias y hasta una nueva oportunidad.